Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Madrid del año 2023, convocatoria extraordinaria. Primer ejercicio, dice el satélite, bla bla bla, se lanza el día 3 de septiembre, una órbita circular alrededor de la Tierra. Bueno, dato interesante, periodo 5.710 segundos. La masa del satélite, 50 kilogramos. Calcular A, la altura a la que orbita y la energía que hubo que transmitirle para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra. Bueno, lo primero es deducir esta ecuación. Esta ecuación es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Igualamos fuerza de atracción gravitatoria con fuerza centrípeta. Y deducimos esta ecuación que todos conocéis. Pero la velocidad también es igual a espacio partido tiempo, puesto que la órbita es circular y por lo tanto la velocidad es constante. 2πr partido t. V cuadrado sería esto al cuadrado y v cuadrado sería esto al cuadrado. Y aquí tenemos esta ecuación que digo que nos permite deducir una expresión para el periodo, para el radio de la órbita, para la masa del astro central. En este caso, vamos a calcular el radio de la órbita. Sustituimos, calculamos y obtenemos este valor. 6,9 por 10 elevado a 6 metros. Pero ese es el radio de la órbita y nos piden la altura. A ese radio le restamos el radio de la Tierra y calculamos la altura. 530 kilómetros. Nos piden también la energía para ponerlo en órbita. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Bueno, calculamos la energía mecánica en la órbita, es la energía cinética más potencial medio mv cuadrado, potencial bla 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 bla, y obtenemos esta ecuación que todos conocéis. Y vamos a calcular esa energía que nos piden, que será la energía mecánica en la órbita menos la energía potencial en la superficie. Evidentemente, cuando está en la superficie no tiene velocidad y por lo tanto no tiene energía cinética. Energía mecánica, energía potencial, le restamos, obtenemos esta expresión, sustituimos, calculamos y obtenemos este valor. Y la J ha salido corriendo del cuadro. 1,68 por 10 elevado a 9 julio. Evidentemente, ¿qué sabíamos de este resultado? Que iba a ser la repera de grande y además también que iba a ser positivo. Es una energía que tenemos que comunicar. B. Velocidad y aceleración centrípeta en su órbita. Bueno, pues velocidad, espacio partido tiempo, o aplicar la de raíz cuadrada de gm partido r. La que care de los dos tiene que salir lo mismo. Aproximadamente lo mismo. Los decimales pueden variar un poquito. Y la aceleración centrípeta es la gravedad, gmr cuadrado, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 8,36. Fijaros que estos problemas tienen una facilidad. Sabemos que la gravedad en la superficie es 9,8. Por lo tanto, si nos alejamos 500 kilómetros, va a ser inferior a 9,8. 8,36 parece un resultado razonable. 2. Por una cuerda dispuesta a lo largo del eje X viaja una onda armónica transversal con velocidad de propagación v igual a menos 400 metros por segundo, es decir, va hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta expresión aparece un signo más, porque va hacia la izquierda. La onda produce en la cuerda una aceleración máxima de 2 por 10 elevado a 4 metros segundo menos 2. En un instante cualquiera, los puntos con elongación nula se repiten cada 0,4 metros. Recordar que cada 0,4 metros, por lo tanto, será la media longitud de onda. ¿Os estáis imaginando una cuerda? Es decir, una onda se repite cada longitud de onda. Pero el punto nulo se repite cada media longitud de onda. No tenemos nada dibujado. Bueno, si dibujáis una onda, lo veréis claramente que una longitud de onda es el doble de la distancia que separa dos puntos con elongación 0. Por lo tanto, la longitud de onda será 0,8 metros. Bueno, empezamos a calcular cosas. Nos piden determinar la frecuencia y la amplitud de la onda. La frecuencia, velocidad es igual a lambda por f, lo conocemos todo, 500 Hz. La amplitud, un poco más complicado. Bueno, aquí nos va a hacer falta también esto, omega, la velocidad angular, 2πf, 1000π radianes por segundo. Y esta es la ecuación general de una onda, igual a seno de omega t más kx más phi sub 0. Ya digo que este más es porque la onda se dirige hacia la izquierda. Velocidad, derivada de la elongación con respecto al tiempo. Aceleración de las partículas, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y sería esta la expresión. Pero claro, a seno de omega t más kx más phi sub 0 es i, por lo tanto menos omega cuadrado i. La aceleración máxima,
Quitamos el signo menos, puesto que voy a calcular el valor absoluto y en vez de I podemos poner la amplitud. Y ahora ya la amplitud la podemos despejar. Fijaros que todo esto, ¿por qué lo he hecho así? Pues porque me estaban dando el dato de la aceleración. ¿Para qué? Yo ya estaba viendo esta expresión. La hemos deducido y si me dan la aceleración máxima y hemos calculado previamente la frecuencia angular, podemos calcular la amplitud. De nuevo, amplitudes, resultados razonables, que me dan 2 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros, 0,3 centímetros, vale, que me dan 524 metros, mosquearos, evidentemente. Amplitud, fijaros que aquí me sale 0,002 metros, es decir, 2 milímetros. B. En el instante inicial y en el origen de coordenadas, la elongación es más 1 milímetro. Y la velocidad es positiva. Calcula la elongación en x igual a 1,2 para t igual a 2 segundos. Vamos a tener que calcular la expresión general, la expresión de la elongación. Bueno, me va a hacer falta k. Es 2pi partido lambda. 2pi partido 0,8, 2,5 pi radianes por metro. Y esta es la expresión de la elongación para x igual a 0 y t igual a 0. Y me dicen que vale 0,001 metros. Me decían 1 milímetro. Y esto va a ser igual a la amplitud, que hemos calculado antes, igual a 0,002 seno de omega t más kx más phi sub 0. Pero si t vale 0 y x vale 0, estos dos son 0. Me queda aquí phi sub 0. Phi sub 0, si hacemos el inverso de 0,001 entre 0,002, es decir, de 0,5, sería o pi sexto o 5 pi sexto. 30 grados o 150 grados. En radianes hay que ponerlo claro. ¿Cómo decidimos cuál es de los dos? Con el otro dato que me dan. Nos dicen que la velocidad es positiva. Bueno, velocidad para x igual a 0 y t igual a 0, 0,2, esta expresión sustituimos lo que conocemos. Y tiene que ser mayor que 0. Si sustituimos phi sub 0, si calculamos phi sub 0, tiene que ser pi sexto. No puede ser 5 pi sextos, puesto que si no me quedaría negativo. ¿De acuerdo? Entonces, con el valor de la elongación determinamos las dos posibilidades para phi sub 0 y sabiendo que la velocidad es positiva, determinamos cuál de estos dos es el desfase inicial. Pi sexto radianes. He visto que en algunos sitios la expresión general ponen como I igual a coseno de omega t, etc. Se puede hacer de las dos formas, pero claro, el desfase inicial saldría distinto. Entonces ahora ya sustituimos en esta ecuación. Lo conocemos todo, despejamos y obtenemos un valor de menos 0,001 metros, es decir, menos 1 milímetro. 3. Una carga situada en el plano XY da lugar a un potencial de 54 voltios y a un campo eléctrico de menos 180 J voltios metro. En el origen de coordenadas, fijaros que el potencial es un escalar, por lo tanto aquí no hay vectores unitarios que valgan, mientras que el campo eléctrico es un vector. Determinar el valor de la carga y su posición. Bueno, pues nos dan el valor del potencial, utilizamos la ecuación del potencial, esto de aquí. Nos dan el valor, voy a poner el valor del módulo del campo. Y sustituimos. Tengo esta expresión y tengo esta expresión. Fijaros que aquí parece que hay como mucha incógnita, pero si yo divido una expresión entre otras, se va a ir la K y se va a ir la Q. ¿Por qué Q es lo mismo que el valor absoluto de Q? Pues porque nos están diciendo que la carga es positiva. Bueno, no nos lo están diciendo, lo deducimos. ¿De qué? Fijaros que, imaginaros aquí un eje cartesiano. En el punto 0, 0, el campo eléctrico es negativo. Hacia abajo. Por lo tanto, la carga que está situada no, lo deducimos de aquí. ¿Qué tontería estoy diciendo? Potencial KQR, pues si esto es positivo, Q es positivo. Toma viento. Y ahora lo que hacemos es dividir una expresión entre otras. Esta de aquí entre esta de aquí. 54 entre 80, KQR cuadrado. Me queda que 54 partido 180 vale R. R es igual a 0,3 metros, es decir, 30 centímetros. Y me queda que la posición sería, por lo tanto, 0,3 metros. Del valor negativo del campo eléctrico deducimos que se encuentra en el eje Y y en un valor positivo. Fijaros ahora ya en lo que se os decía. Este es el punto 0 y la carga positiva la tendríamos aquí arriba.
el valor del campo eléctrico aquí abajo, supondríamos que hay una repulsión, iría hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y, y por eso sale un campo eléctrico negativo. ¿De acuerdo? Bueno, valor de la carga, despejamos de aquí mismo, 1,8 por 10 elevado a menos 19 coulombios positivos, como decíamos. B. Se trae una segunda carga desde el infinito hasta el origen de coordenadas, proceso en el que la fuerza ejercida realiza un trabajo de menos 270 nanojulios. Determinar el valor de la segunda carga. ¿Qué es lo que haremos aquí? Tendremos en cuenta que el trabajo efectuado por la fuerza conservativa, por las cargas, es igual a menos incremento de energía potencial. Y además el incremento de energía potencial es igual a Q, a la carga que vamos a trasladar por el incremento de potencial eléctrico. Habrá que calcular, por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto 00 y en el infinito. Pero claro, en el 00 me lo han dado y el infinito es 0. Pues trabajo igual a menos incremento de energía potencial, menos Q delta V, despejamos Q, lo conocemos todo, 5 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Valor razonable, 5 nanocoulombios. 4. Un observador está situado al borde de un estanque, como este, está chulo, ¿eh? De profundidad 2 metros, aquí lo tenemos, H por lo tanto vale 2 metros. Su visual está a una altura de 1,6, es decir, esto de aquí es 1,6. En el fondo del estanque hay un foco, una lucecita. El observador lo ve cuando mira hacia el punto A. Claro, la luz hace esto. Y aquí se desvía, en el punto A se desvía. Distancia 1,2 metros. Desde aquí hasta aquí, 1,2. Calcule. Índice de refracción del agua si la longitud de onda de la luz del foco vale 375 en el agua y 500 en el aire, nanómetros. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar? En que la frecuencia de la luz no cambie cuando pasa de un medio a otro. La frecuencia es igual a V partido lambda y por lo tanto V aire, lambda aire es igual a V agua, lambda agua. Aquí lo conozco todo menos la velocidad de la luz en el agua. Nos da un valor de 2,25 por 10 elevado a 8. N es igual a C partido V, que es lo que estábamos buscando desde un principio, 1,33. Recordad, índice de refracción siempre mayor que 1 y no muy alto. Es decir, más de 2, 2 y pico no va a dar nunca. Creo que el diamante tiene 2 y pico, creo, 2,5 o algo así, creo recordar. B. La distancia D, desde aquí hasta aquí. ¿Qué voy a hacer? Aplicar la segunda ley de Snell. Aquí lo tenemos explicado. La segunda ley de Snell. El foco sale de aquí, llega aquí y tira para allá. Este ángulo lo puedo calcular puesto que es igual que este. Y sé esta distancia 1,6 y esta distancia 1,2. La tangente de este ángulo será igual a cateto opuesto 1,2 dividido cateto contiguo 1,6. El ángulo me sale 36,9. Es decir, este ángulo, que es igual que este ángulo, es 36,9. Y ahora aplico la segunda ley de Snell. Seno de I, seno de R, N2, N1. Lo conozco todo y obtengo un valor de 26,8. Este ángulo es 26,8. Para allá puedo calcular cuánto vale esto de aquí. La tangente de 26,8 será igual a cateto opuesto, x, dividido cateto contiguo, 2. Y de aquí despejo cuánto vale x. 1 metro. La distancia total será a 1,2 más 1, 2,2 metros. Bueno, yo no, pero bla, fácil. Seguimos. 5. En un laboratorio de preparación de radiofármacos se rompe accidentalmente una ampolla de una solución que contenía flúor 18 con una actividad de 18,5 megabecquerelios. Calcule la masa de flúor derramada. Bueno, la constante radiactiva es igual al inverso de tau, de la vida media. 109,7 minutos. Lo pasamos a segundos y hacemos el inverso. Nos da un valor de 1,52 por 10 elevado a menos 4 segundos menos 1. ¿Para qué lo hacemos esto? Porque sabemos que la actividad es igual a lambda por n. Como nos dicen que luego pasa un tiempo, pues a esta actividad yo la llamaba a sub 0. Y el número de núcleos iniciales será n sub 0. Pero el número de núcleos es igual a la masa, dividido en la masa molar, masa atómica, y multiplicado por el número de Avogadro. Esto es el número de moles por el número de Avogadro, es el número de núcleo. Despejamos m sub 0 y obtenemos un valor de 3,64 por 10 elevado a menos 12 gramos. Es la masa inicial de F18. F18. No. F18. Aquí tiene que haber puesto una imagen de un F18. Un F18 que es un avión de combate. B. Determine el tiempo que ha de transcurrir hasta que la actividad se reduzca a 37 kilobecquerelios. Mega es 10 elevado a 6 y kilo es 10 elevado a 3. Bueno, la ecuación que todos conocéis, la ecuación integrada de la ley de desintegración radiactiva.
Tomo logaritmos, despejo el tiempo y obtengo un valor de 40.886 segundos, es decir, aproximadamente 11,36 horas. 6. No hay 6. B1. Larguillo, ¿no? Este examen, ¿no? Es de la que media hora. En su aproximación al planeta, no veas, Fomalhaut 2, el astronauta Rocanum avisa a Fomalhautillo, pero no es... ¿Qué es, hombre? Vaya nombre. Satélite natural de Fomalhaut 2 según un ángulo de alfa de 53,13 grados, con respecto a la radial hacia el planeta eje X. La fuerza total que estos dos cuerpos ejercen sobre Rocanum y su nave, cuya masa conjunta asciende a 8.000 kilogramos, vale en ese momento F. Bueno, eso es lo importante. El ángulo, la fuerza y la masa. 9,5 y menos 66,4 J. Bueno, este es el esquema. Aquí tenemos el planeta, aquí tenemos el satélite y aquí tenemos la nave. La nave ve al satélite con este ángulo con respecto a la vertical hacia el planeta. Bien. ¿Sabemos cuánto vale de la suma de estas dos fuerzas? Sabemos cuánto vale la componente vertical, que solamente es debida al planeta, y la componente horizontal, que es solamente debida al satélite, y la componente vertical, que es debida al planeta y al satélite, y a la componente de la fuerza ejercida por el satélite. Vamos a expresarlo de esta forma. Vamos a trabajar con módulos, ¿de acuerdo? 9,5. Esta es la componente vertical. La componente vertical, ya digo que solamente... No. 9,5 la componente horizontal, perdón. Estoy cada vez más chocho. 9,5 solamente se debe al satélite. Por lo tanto, 9,5 será igual a la fuerza ejercida por el satélite por el seno de este ángulo, 53,13. Y de aquí vamos a deducir cuánto vale F sub S, la fuerza ejercida por el satélite, 11,9. Y ahora lo hacemos igual para la vertical, 66,4. Ya digo que estamos utilizando módulos. 66,4 será igual a la fuerza ejercida por el planeta más la componente vertical de la fuerza ejercida por el satélite, Fs coseno 53,13. Aquí lo conozco todo. Menos F sub P, lo despejo y calculo, 59,13. Conocemos ya, por lo tanto, lo que vale la fuerza ejercida por el satélite y la fuerza ejercida por el planeta. Bueno, fuerza ejercida por el satélite, que lo sabemos, G, masa del satélite, masa del cuerpo, distancia al cuadrado. Calculo la distancia, 3 por 10 elevado a 6. Lo mismo para la fuerza ejercida por el planeta y obtenemos la distancia hasta el planeta, 6 por 10 elevado a 7 metros. No veas, lo complicado aquí son los nombres. B2. Dos focos sonoros, F1 y F2. Se encuentran en los puntos menos 6,0 aquí y 6,0 aquí. Se sabe que en el punto 2,0, aquí, la intensidad debida a cada foco vale lo mismo. Es decir, que vamos a poder igualarlo. Y que en el punto 0,2 el nivel de intensidad sonora es 80 decibelios. En el punto 0,2, aquí. Hay que calcular el cociente entre la potencia del foco 1 y del foco 2. Bueno, pues I1 a I2, como hemos dicho. Las dos intensidades en este punto son iguales. Intensidad, potencia partido superficie y potencia partido superficie. La superficie de una esfera. ¿De acuerdo? Peso 1, 4pi r cuadrado y peso 2, 4pi r cuadrado. Esta distancia es 8 y esta distancia es 4. Y de aquí vemos la relación que hay entre la potencia del primer foco y la potencia del segundo foco. Peso 1 partido peso 2 igual a 4. Bien. B. Hay que calcular la potencia del foco 1 y la intensidad que se registraría en el punto 0,8. Fijaros que me decían que en este punto, en el punto 0,2, la intensidad sonora es de 80 decibelios. Por el punto 0,2, 80 decibelios, 10 logaritmo ¿de qué? De la intensidad creada por el foco 1 y de la intensidad creada por el foco 2, en ese punto. Y su 0. Y su 1 es P sub 1 partido 4pi r cuadrado. Ahora esta distancia, desde aquí hasta aquí, es raíz de 40. Entonces, 6 al cuadrado 36, 2 al cuadrado 4, 36 más 4, 40, raíz de 40. Como es al cuadrado, 40. De este foco, en vez de poner P sub 2, yo puedo poner P sub 1 partido 4, o lo que es lo mismo 0,25 P sub 1. 4pi r cuadrado. Esta distancia es la misma, raíz de 40. De aquí puedo obtener el valor de P sub 1, 0,04 vatios.
Y ahora en el punto 0,8 me piden que calculemos la intensidad. Intensidad es potencia partido superficie, lo conozco, 3,18 por 10 elevado a menos 5 vatios por metro cuadrado. Esto es 10, ¿por qué? Pitágoras. 6 y 8, la diagonal, la hipotenusa, 10. Al cuadrado, claro. Pasamos. ¿Qué problemas más liosos estoy viendo? Dos hilos rectilíneos indefinidos, paralelos al eje Y, están respectivamente situados en x igual a menos 0,1, esto de aquí, esto es 0,1, y x igual a 0,1. Aquí 0,1, menos 0,1 y 0,1. El primero de ellos conduce una corriente de 10 amperios en el sentido positivo del eje Y, hacia arriba 10 amperios. Bien, si un electrón viaja en línea recta con una velocidad de 2 por 10 elevado a 6j, es decir, hacia arriba, a lo largo de x igual a 0,4, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Aquí está el electrón echando leche hacia arriba. Velocidad de 2 por 10 elevado a 6j. Bien, intensidad de corriente en el segundo hilo, especificando su sentido. Regla de la mano derecha. En este punto, los dos campos magnéticos tienen que anularse. ¿De acuerdo? B1 y B2. Regla de la mano derecha me dice que B1 va a ir hacia adentro. Por lo tanto, B2 tiene que ir hacia afuera. Y por lo tanto, la segunda corriente, en vez de ir hacia arriba, tendría que ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Este punto está a la derecha de las dos corrientes. Y por lo tanto, si una corriente crea un campo magnético hacia adentro, para que la otra lo cree hacia afuera, tendrá que tener sentido contrario, hacia abajo. Y ahora, sabiendo que el módulo de B1 es igual al módulo de B2, vamos a calcular cuánto vale I2. Igualamos los campos, los módulos de los campos, despejamos I2 y obtenemos un valor de 6 amperios. De nuevo, siempre resultados razonables. Primera corriente era de 10 amperios. La segunda no va a ser de 10.000 millones de amperios. Me sale 15, me sale 8, me sale 7. Razonar, tiene que ser menor de 10. Pero bueno, 6, 7, 5, 4, 8, 8 y medio, 8,3. Vale. Sale 6, parece razonable. B. La fuerza que experimentaría un electrón que pasara por el origen de coordenada, aquí, con una velocidad de 2 por 10 elevado a 6 metros segundo menos 1, hacia arriba. Vamos a calcular qué campo magnético hay aquí, que aquí se van a sumar los dos, y luego aplicamos la regla de la mano izquierda. Obtenemos que la fuerza es hacia la derecha, y el vector va a ser, por lo tanto, dirigido en el sentido positivo del eje X. Lo vemos. Campo magnético, calculamos el módulo, B1 más B2, mu 0, 2, pi, I1, R1, ¡ay! I2, R2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me he equivocado. Aquí hay que cambiarlo esto. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque en vez de tener que escribir los dos, lo que hago muchas veces es copiarlo y luego cambiarlo. Por lo tanto, esto es I2, R2. Aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Es bastante más cómodo de estudiar en el blog. La mayoría de vosotros prefiere los vídeos. Para una explicación, vale. Para repasar, no. Para repasar es más cómodo el blog, porque ahí tenéis todos los exámenes en un mismo archivo. Además, errores que me di cuenta como este, en el vídeo no voy a grabar un vídeo nuevo para estas chorradas, cuando aquí ya está arreglado. Sin embargo, en el blog es mucho más fácil. Me meto en el blog y lo cambio. Por lo tanto, yo de vosotros vería el blog. I1, R1, I2, R2, I2, R2, I2, R2. Este es el ejercicio B3 que tengo que arreglar. 4pi por 10 elevado a menos 7, mu 0, 2pi, I1, R1, I2, R2. Me da un valor de 3,2 por 10 elevado a menos 5 y como decíamos va hacia la parte negativa del eje Z. Por lo tanto, menos K. Fuerza. QVB seno de alfa, calculamos el módulo y luego el vector será hacia la parte positiva del eje X, como habíamos dicho. Aquí los tenemos. Fuerza, lado positivo del eje X, campo magnético, parte negativa del eje Z. Y este es el ejercicio B3 que tengo que arreglar. B3, arreglar. 4. Un objeto situado 30 centímetros a la izquierda de una lente, por lo tanto es igual a menos 30 centímetros. Recordar, izquierda negativa, derecha positiva, arriba positiva, abajo negativa. Produce una imagen con un aumento lateral de menos 2. Significa que la imagen va a estar invertida. Por lo tanto, I' me va a salir negativo. S vale menos 30, I' partido I vale menos 2, I', S', menos 2. Por lo tanto, puedo deducir aquí la relación que existe entre S' y S. S' será igual a menos 2S. Menos 2 por menos 30, 60 centímetros.
Para calcular la potencia vamos a calcular cuánto es la distancia focal. Esta ecuación la conocéis todos, 1f', 1s', menos 1s, una de las leyes fundamentales, de las ecuaciones fundamentales de las lentes delgadas, y despejamos f', que es 0,2 metros. Potencia el inverso de la distancia focal, 5 dioptrías. B. ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto para que el aumento pase a ser más 2? Es decir, que la imagen sea derecha. Lo vamos a tener que colocar a la derecha del foco, es decir, entre la lente y el foco, y por lo tanto entre 0 y menos 30. Fijaros que ha salido menos 20. Aquí ahora, ¿qué es lo que cambia? Que en vez de ser menos 2, es 2. Por lo tanto, S' igual a 2 partido S. Aquí lo conozco todo menos S. Obtengo un valor de menos 10 centímetros. Y S', por lo tanto, igual a menos 20 centímetros. S, menos 10, S', menos 20. Y aquí tenéis los dos trazados de rayos. El primer experimento, con los primeros datos. Aquí tenemos el objeto y como veis la imagen es mayor e invertida, el doble. Mientras que aquí en la mitad hemos puesto, la mitad no, el doble. El doble. Acordar, aumento lateral era más 2 y aquí menos 2. El objeto está justo en medio entre la lente y el foco imagen, y se obtiene una imagen virtual derecha y mayor. B5. Una placa metálica, efecto fotoeléctrico, es irradiada con luz de 400 nanómetros. Por lo tanto, ya podemos saber la energía del fotón que incide. La máxima corriente que llega a obtenerse en ello, debido al efecto fotoeléctrico, es de 15 nanoamperios. Es la primera vez, creo que veo un ejercicio parecido a este. A. Si el potencial de frenado que anula la corriente anterior es de 1 voltio, obtenga el trabajo de extracción del metal. Yo muchas veces deduzco cómo se cambia esto de energía cinética por Q delta V. Realmente no es Q delta V. Sería menos Q delta V. Lo que pasa es que, claro, como un electrón, el menos y el menos se va y me queda positivo. Por lo tanto, para evitar problemas, aquí lo que podemos poner es valor absoluto de la carga. Y aquí lo conozco todo menos el trabajo de extracción. Despejo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 3,37 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Sí, casi siempre es 10 elevado a menos 19. 2,4, 5,8, 6,3, 1,1, pero casi siempre 10 elevado a menos 19. B. Asumiendo que cada fotón genera un fotoelectrón, calcula la energía que recibe la placa en el transcurso de 1 hora. Ya digo que es la primera vez que lo veo, pero fijaros que me dan la intensidad y me dan el tiempo. ¿Para qué? Para calcular la carga. La carga que está saliendo de ahí, de la placa. Y es de 5,4 por 10 elevado a menos 5 coulombios. ¿Cuántos electrones están saliendo? Pues el valor de la carga dividido por el valor de la carga del electrón. Y me da, en valor absoluto, 3,375 por 10 elevado a 14 electrones. Como es lógico, siempre un mogollonazo de electrones. Esto será el número de fotones, puesto que nos han dicho que cada fotón arranca un electrón. Y una vez que sabemos el número de fotones, la energía será igual a la energía de un fotón, hc lambda, por el número de fotones. Nos da un valor de 1,68 por 10 elevado a menos 4 julios. Como veis, los problemas no han sido fáciles, no es que sean muy difíciles, pero son raros. Rarillos. Bueno, pues nada más. Fijaros que me he tirado aquí media hora hablando. Tengo que arreglar el problema, creo que era B3, y os recomiendo que entréis en el blog. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.